Muy buenas noches, les habla Milagros Páez, participante del doctorado en educación de la asignatura Meta Teoría, y mi exposición lleva por título Verdades Relativas, la ciencia, la posmodernidad y la búsqueda del conocimiento. Entre los objetivos que vamos a desarrollar tenemos comprender cómo la posmodernidad redefine los conceptos de ciencia y método, analizar las implicaciones epistemológicas del cambio hacia una visión posmoderna en la ciencia, contexto histórico de la modernidad y sus características. Podemos decir que está marcado en los diferentes acontecimientos desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Estos acontecimientos tienen origen en la Revolución Francesa y podemos apreciar el cambio en lo que es la cultura, el pensamiento, la filosofía, y este cambio que se genera por la Revolución Francesa se origina por los pensamientos de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, en donde hablan que debemos ver al individuo como un ser que siente, ¿ok? Y no como un objeto, un ser pensante y que puede desarrollar y construir saberes y conceptos, y humanizar al ser humano y no verlo, como anteriormente lo dije, como una máquina. Aquí podemos ver que la conquista de América, la revolución científica, nos generan unas características que se manejó dentro del contexto histórico de la modernidad. Número uno, podemos decir que aparición del Estado moderno. Número dos, la formación de imperios coloniales. Podemos apreciar que en Venezuela nosotros tuvimos 7 provincias, y esas provincias le pertenecían a la Capitanía General de Venezuela del año 1777 y permitían tener un mayor control y un mayor dominio de las personas. En ese momento se estaba hablando de un estrato social: negros, blancos y indios. El surgimiento de la clase empresarial, el desarrollo filosófico, la burocracia, la secularización y el desarrollo capitalista. La introducción a la posmodernidad. Cuando nosotros hablamos de posmodernidad, estamos hablando de un movimiento, ¿ok? Y como un movimiento genera un cambio a nivel cultural, un cambio a nivel filosófico, pero también podemos decir que una influencia, y esta influencia fue a nivel de las artes, de la cultura y del pensamiento, y surge desde el año 1960, basándose en el escepticismo, ¿ok? Y la razón. Pero él habla, en este movimiento se hablaba de lo que era la subjetividad, marcando una oposición y un desafío hacia los antiguos conceptos que denominábamos verdad, o a los antiguos conceptos generados por la ciencia. En el siglo XVII y en el siglo XIX se genera este movimiento que habla sobre el individualismo y las ideas, pero no de un colectivo, sino de un individuo. Y las características más resaltantes es la actitud individualista, el rechazo y el cumplimiento de normas, la aseveración que no existe solo una verdad, la negación de las sociedades futuras en pensar que eran más humanas, la oposición a la razón y a la lógica, la realidad en una construcción conceptual y romper con el orden epistémico. A este concepto de posmodernidad también se le dice que la posmodernidad se compara en la parte psicológica con el trastorno oposicionista desafiante, porque se niegan a las normas, se niegan a las instrucciones,
pero también desafío la verdad. Voy a buscar el límite entre la verdad y lo que imagino que puede ser la verdad. La ciencia en la modernidad, la ciencia se define como el conjunto de conocimientos y saberes que se obtienen mediante la observación, mediante la experiencia y se estructura de manera sistémica. A medida que voy obteniendo conocimiento, lo voy organizando y lo voy desarrollando a nivel mental. Y se producen principios, leyes, para que los teóricos modernos reprodujeran conceptos apegados a la naturaleza. Pero fíjense que entre las características que tiene la modernidad tenemos que el uso del método científico es riguroso, habla de la fe y habla de la autoridad y la tradición. Es una estructura de secuencias. En la ciencia, con respecto al método científico, no podemos saltarnos ningún paso, porque al saltarnos algún paso perdemos la secuencia de la investigación. El empirismo es importante porque es la percepción y la reproducción de ese conocimiento y la aparición de las metateorías y de la metaciencia. El método científico es un sistema que es riguroso, ¿okay? Donde participa la observación, la medición, la experimentación, la formulación de hipótesis, pero tiene tres características. Hablamos de la falsabilidad, porque es verdad, dentro del proceso científico se pueden falsificar, que es a lo que hablamos de la posmodernidad. Se pueden manipular resultados. Habla de la repetitividad, pero también habla de la reproductividad. O sea, una verdad la podemos copiar, la podemos reproducir, ¿verdad? Y la podemos repetir constantemente. La transición a la posmodernidad, hablamos de los paradigmas. En este caso son patrones que deben seguirse en el campo científico y que nos van a permitir expresar las ideas, las críticas, la ciencia, los valores en un grupo determinado de científicos. Y que la posmodernidad trajo una serie de cambios de paradigma, entre estos que nos permiten sustentar e ir cambiando la forma en que podemos percibir esa realidad. Esta nueva concepción filosófica y epistemológica permite formar y administrar las organizaciones. Fíjense que aquí entra Francois Lyotard, y Francois Lyotard hace una ruptura. ¿Por qué? Porque Francois Lyotard habla de que él cuestionaba la legitimidad de la ciencia contemporánea. Lo que podía ser verdad en la actualidad nos indicaba que muchas veces esa verdad iba pegada a lo político y a lo económico, más no al beneficio de la humanidad. Y en este caso, él hablaba que la producción de conocimiento no buscaba la verdad, sino que buscaba quedar bien a nivel político y a nivel económico. Y adaptábamos a las estructuras del poder económico y el poder político, lo que anteriormente estaba mencionando. Y Richard Rorty fue un filósofo americano, estadounidense, que hablaba de que sí tenía que congeniar el conocimiento con los aspectos políticos, con los aspectos sociales y con los aspectos económicos. En esta parte, él hablaba que era muy importante la dimensión social, la dimensión política, porque eran los puntos de origen del ser humano y era el contexto en el que se desarrollaba cada ser humano. Ambos filósofos comparten una desconfianza por la narrativa o la metanarrativa, que son esas explicaciones que totalizaban
y fundamentaba, entre comillas, la verdad para determinadas culturas. La ciencia posmoderna es una alternativa a los sistemas de investigaciones modernos y se basa en la idea de la transición hacia un enfoque variado. Y el relativismo epistemológico es una postura filosófica que permite ver la verdad y la falsedad. Lo sostiene lo que es verdadero y lo que es falso, y esta va a estar determinada por el contexto cultural de la persona. Y en otras palabras, el conocimiento es válido solo en relación al contexto que está determinando la persona. Y las características son que los hechos son subjetivos. El conocimiento objetivo es una aspiración y no un sentido. Y la evidencia científica va a estar de acuerdo a las experiencias subjetivas que haya tenido el individuo para que genere un conocimiento específico. Y la narrativa totalizadora es un esquema cultural que organiza y explica el conocimiento y la experiencia que se considera un concepto de una teoría crítica. Cuando hablamos de la narrativa totalizadora, manifiestan que conjuga mucho en la palabra la paráfrasis para llevar al individuo a que imagine una verdad. Y muchos científicos no se apegan a la narrativa totalizadora. Hablan de que es importante que el individuo genere conocimiento a través de sus experiencias. Los nuevos métodos de ciencias postmodernas tenemos. La ciencia postmoderna va a ser una alternativa que permite generar una investigación actualizada y se basa en la idea de la transición y el enfoque viable, ¿ok? Como tenemos el indeterminismo, la teoría del caos, el teorema de Gödel, la economía ecológica y la teoría de la supercuerda. Lo que llamamos como interdisciplinariedad es el enfoque de la investigación que combina resultados a través de diversas disciplinas. Y este va a permitir que se pueda aplicar el método cualitativo. En este caso, vamos a analizar datos no numéricos y vamos a comprender los conceptos, las opiniones y con ellos las experiencias. Las implicaciones epistemológicas, en este caso la reflexión, podemos decir que el investigador debe ser un constructor constante. Debemos estar buscando el conocimiento, debemos buscar la verdad. Y esta verdad que permita beneficiar al individuo y fomentar el conocimiento y generar soluciones específicas a las problemáticas. En este caso, diríamos en el aspecto biológico la especificidad del conocimiento. De acuerdo a un determinado problema o interrogante, debemos ser específicos en dar una respuesta a esa interrogante. Y es necesario fomentar el conocimiento para mejorar la calidad de vida. En cuanto al investigador, debemos entender que mientras exista un problema, constantemente va a existir el surgimiento y la formulación de un nuevo concepto y con él de nuevas teorías. En conclusión, la relación entre la ciencia, el método científico y la posmodernidad es un tema complejo y multifacético. Ha generado un intenso debate en los últimos siglos. La modernidad exaltó a la ciencia como la vía principal de conocer y dominar la naturaleza. El método científico, con sus aportes rigurosos y sus pasos, busca la objetividad y el estandarte para generar críticas a la ciencia y generar fuerzas poderosas que fomenten la verdad dentro de la sociedad. En las implicaciones, la posmodernidad ha generado
un profundo impacto en forma que concebimos la ciencia, ¿ok? Múltiples perspectivas, subjetividad del investigador, límites en el método científico, sesgos y interviene mucho lo que es la ética y la responsabilidad social. Dejamos el espacio abierto para las preguntas. Muchas gracias.